De nuevo, buenas tardes y vamos a continuar con el estudio de Romanos. Exacto. Me he mirado y ya estamos en directo, así que vamos a empezar con una oración. Vamos a encomendar al Señor el estudio de su palabra para que Él nos dé sabiduría y nos dirija en todo. Sí, Padre amado, gracias. Pedimos tu bendición, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine al abrir tu palabra para que podamos entenderla, recibirla y ponerla por obra. Señor, queremos alabarte y bendecirte. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su muerte en la cruz, por nuestros pecados y para reconciliarnos contigo, porque sabemos que Él es la base de nuestra salvación, el fundamento eterno, la roca eterna que no puede ser conmovida, en la que se basa nuestra salvación y nuestra justificación. Te alabamos y te bendecimos y pedimos que tú nos dirijas y que sea de mucha bendición para todos los que abrimos tu palabra con un corazón sincero para entenderla y obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues saludamos también a los que nos quieran acompañar desde sus casas y pedimos también que el Señor les bendiga a ellos y que sea de bendición para todos los que escuchan la palabra de Dios y este estudio que intenta profundizar en ella. Tenemos el texto de Romanos capítulo 3 y versículo 21 hasta el final del capítulo, que es el que vamos a leer ahora. Vamos a leer estos versículos que nos dicen que aparte de la ley, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos en esta primera parte que acabamos de leer, tenemos la esencia de la justificación por gracia. Hemos estado viendo la absoluta necesidad que tiene todo ser humano, de toda clase, de toda condición, de toda edad, de ambos sexos. Todo ser humano tiene una absoluta necesidad de ser justificado por gracia, porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Pablo acaba así, nosotros hemos empezado la lectura precisamente aquí en el versículo 21, el contexto inmediato que debemos tener en cuenta es que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que, en contraste con esto, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús Dios ha obrado un cambio. Dios ha hecho una salvación milagrosa, maravillosa, que comparte con nosotros y que Pablo nos explica aquí con detalle. Así que vamos a centrarnos en cuál es la esencia de la salvación, de la justificación por la gracia de Dios. ¿De dónde partimos? De esta absoluta necesidad del ser humano de ser justificados. Imaginaros que tenéis un ser querido que es una persona, un trabajólico, es una persona que no se cuida porque lo más importante es trabajar, trabaja con mucho estrés, con mucha presión, no tiene tiempo de comer, descansa mal y así han pasado años y años de esfuerzo, de trabajo, de estrés, y aunque es joven, no tiene ni siquiera, no llega
a los 50 años, pero el infarto está ahí, amenazante, y un día cae desmayado en la oficina. ¿Sabes? En su lugar de trabajo cae como muerto. Y entonces, cuando llaman a la familia, los médicos, por supuesto, los compañeros avisan a la ambulancia, lo llevan a las urgencias, lo atienden, lo estabilizan, a duras penas lo estabilizan, y cuando llega la familia, le dicen, mire, tenemos malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias son que el infarto ha sido muy fuerte, que el corazón ha quedado muy, muy debilitado, que está estabilizado pero realmente a mínimos, ¿no? Es una situación que el corazón está muy frágil. Entonces, la buena noticia es que está usted en un hospital de primer nivel, que hay un equipo dispuesto a operarle y que hay un donante. Necesita cambiar su corazón. Si no recibe un trasplante de corazón, el corazón ha quedado tan dañado por el infarto que no va a poder vivir. En cualquier momento le va a dar otro y se va a quedar. Bueno, en un sentido, Romanos, hasta aquí, esto es lo que nos ha dicho. ¿Vale? Y ahora, en los versículos que vamos a estudiar, vienen las buenas noticias. Las malas noticias, ¿cuáles son? Que todo ser humano tiene un corazón realmente mal, lleno de pecado, lleno de maldad, de egoísmo, de orgullo, de rebeldía en contra de Dios, de indiferencia a Dios. La consecuencia de esto es la muerte. No hay salvación. Por más que se esfuerce, ¿verdad? Pablo ha hablado, ni los judíos se podrán salvar, aunque tengan la ley, no la obedecen. Los paganos han caído de lleno en la idolatría y han ofendido a Dios porque ni le han dado gracias ni le han dado gloria y han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de todo tipo de ser abominable, ¿no? Han caído en una situación realmente que les condena porque han ofendido gravemente a Dios. Incluso los moralistas, los que más se esfuerzan en ser buenas personas, tampoco pueden salvarse a sí mismos, porque siguen teniendo un corazón lleno de pecado, egoísmo, maldad, engaño, indiferencia y rebeldía a Dios. Por lo tanto, lo que ha dicho Romanos hasta aquí, lo que nos dice la palabra de Dios en general es malas noticias, pero ahora entramos de lleno en pero buenas noticias. Hasta ahora os he tenido que dar malas noticias, pero el Evangelio, ¿qué son? Buenas noticias, ¿verdad? Es un anuncio de buenas noticias de parte de Dios. Y las buenas noticias es que hay un corazón listo para ser trasplantado para ti. Esa es la realidad, que Dios va a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón rebelde e indiferente, un corazón lleno de egoísmo y de orgullo y maldad, por un corazón en el que la palabra de Dios va a entrar y va a permanecer. Un corazón sensible a Dios, a su palabra, a su espíritu. Dios puede hacer este milagro, cambiar, como dice Ezequiel, capítulo 36, un corazón de piedra por un corazón sensible, de carne, que ama a Dios, que va a seguir los caminos del Señor. Estas son las buenas noticias. ¿Quieres que Dios cambie tu corazón? ¿No? Porque en definitiva el Evangelio es un mensaje que al final te plantea esta pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿Seguir con tu corazón enfermo que te va a llevar a la muerte, a la condenación espiritual? ¿O quieres un corazón que Dios te lo da, que Dios lo pone dentro de ti, que es conforme a la voluntad y al amor y al propósito de Dios para tu vida, para que puedas andar en sus caminos? Bien, yo, si fuera el familiar que está en urgencias y me dijeran si daba permiso en una situación en que el corazón está, la persona está desahuciada porque el corazón ha quedado muy mal parado con un infarto que le va a llevar de una forma más o menos inmediata a otra crisis, yo no dudaría. Cuando me llegó el mensaje del Evangelio y Dios en su misericordia, por su Espíritu, quiso abrir mis ojos, yo no tuve dudas de lo que tenía que hacer. Le dije, Señor, opera, Señor, cambia mi corazón, Señor, transforma mi vida y haz en mí tu voluntad.
¿no? Y este es el mensaje de Romanos, capítulo 3, 21, hasta el final. La esencia de la salvación. Bueno, aquí habla más que de salvación, habla de justificación por gracia, que es otra forma de expresar lo que significa nuestra salvación. Y esto empieza en que Dios ha manifestado su justicia, no por medio de la obediencia a su ley, sino, aparte de esto, Dios ha manifestado su justicia, una justicia testificada por la ley y por los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de esta justicia de Dios, que no es por medio de la obediencia a su ley, sino que va a ser un regalo de Dios, un don de Dios, que va a ser por pura gracia. Entonces, ¿qué es o quién es esta justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pues esta justicia es, como lo dice la palabra muy claramente, es Jesús Él mismo. Él es la justicia de Dios. Él nos ha sido hecho por Dios, 1 Corintios 1:30, justificación, justicia de Dios. 2 Corintios 5:21, Jesús aceptó ser hecho pecado, aunque Él se mantuvo sin pecado, aceptó cargar nuestros pecados y ser hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que Jesús, el único justo, porque la palabra nos decía que no hay justo ni aun uno, pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, hecho hombre, Él es el justo, la justicia de Dios. Y Él se ofrece a nosotros para cambiar nuestro corazón, para poner su corazón dentro de nosotros. Y entonces esta justicia de Dios requiere que nosotros confiemos plenamente en Jesucristo y que pongamos en Él toda nuestra confianza, porque esto es lo que nos permite ser operados, para seguir con la comparación, nos permite ser perdonados y justificados por la gracia de Dios. Entonces el versículo 22 nos dice, mirad, no hay diferencia. Todos pecaron y todos están faltos, destituidos, privados, ¿vale? Serían sinónimos de esta palabra que habla de que hay un vacío en nosotros a causa del pecado, y este vacío solo lo puede llenar Dios. Este vacío es que no reflejamos la gloria de Dios. El ser humano sin Jesús de ninguna manera podrá reflejar la bondad, la justicia y la verdad de Dios en su vida. Entonces no hay diferencia, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24. ¿Vale? Ahora entramos, versículos 24 y 25, es el corazón mismo de la justificación por gracia. Es donde vamos a encontrar la esencia. Hay pocos versículos de la Biblia donde aparezcan prácticamente todos los términos, las grandes palabras teológicas que expresan la salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado. Y los encontramos aquí. Versículo 24. En primer plano, ¿vale? En primer plano, la gracia de Dios. Justificados por gracia. Fijaros que a mí me gusta más, creo que es más correcto, hablar de la justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe, que de la justificación por medio de la fe, sin mencionar la gracia. Porque a veces se puede prestar a confusión cuando ponemos la justificación y la vinculamos directamente a algo que hacemos nosotros, que ponemos nosotros, ¿no? Que es nuestra fe, nuestra confianza. No, hermanos, este no es el orden. Somos justificados por la gracia de Dios de una forma gratuita. Es un gran regalo, un maravilloso don de Dios para nosotros por medio de la fe. La fe no deja de ser unas manos vacías que intentan recibir con dignidad el regalo de Dios. Pero son nuestras manos vacías. No es un mérito nuestro que ponemos. No es que Dios nos ha elegido a nosotros porque nosotros tenemos fe y otros no.
No, hermanos, la fe es un don de Dios, es un fruto, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es la fe? La fe es una actitud de confianza en Dios, en Jesús, en su Espíritu, en su palabra, en sus promesas, en el Evangelio, ¿verdad? La fe son estas manos vacías que reconocen nuestra pobreza espiritual y que con humildad reciben el regalo de Dios. Pero la fe es, dice la palabra de Dios, que es fruto directo del Espíritu Santo, ¿vale? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. Así que la fe es consecuencia directa, fruto directo de la presencia de Dios en nuestra vida. La fe, nos dice Efesios capítulo 2, ¿alguien se acuerda de memoria de estos versículos, Efesios 2, del 8 al 10? ¿Verdad que dice que por gracia somos salvos? Por medio de la fe, ¿verdad? Pero en primer plano siempre, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y dice Pablo, esto no es de vosotros, esto no es algo que producís vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se pueda vanagloriar de que Él ha puesto la fe, de que su fe es maravillosa y que ha obtenido la salvación. No, hermanos, este no es el enfoque, es la gracia de Dios, es el amor y la misericordia de Dios lo que nos da la salvación tan maravillosa que tenemos. Entonces, por esta razón, debemos respetar este énfasis bíblico, ¿verdad? Porque después la fe también aparecerá como los dones del Espíritu, o aparecerá en 2 de Pedro, en el primer capítulo, en la salutación, diciendo que, dice, hermanos, dice Pedro, es que habéis recibido una fe igualmente preciosa, de tanto valor y alto precio como es la nuestra, la de los apóstoles, ¿verdad? Dad gracias a Dios porque habéis recibido esta fe maravillosa, la misma que tenemos nosotros, del mismo valor. Así que vemos en la palabra de Dios vemos esta realidad, ¿no? De que la fe es don de Dios, fruto del Espíritu y además fruto directo. Hermanos, esto también es muy clarificador. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es el resultado directo de la obra poderosa del Espíritu que baja a tu vida y que la palabra de Dios, ¿verdad? Esta semilla de una palabra que vive y permanece para siempre, que no es una palabra solo humana, sino que es palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios vivificada por el Espíritu ha producido en nuestros corazones la fe. Así que, ¿qué consecuencia podemos, qué implicación pensamos que debe tener esto en nuestras vidas? Vamos a centrarnos un poco más para comentar las palabras que utiliza Pablo para explicar cuán maravillosa es esta salvación. Y después miraremos en los versículos 27 hasta el final cuáles son las implicaciones de esto. Pero el versículo 24 destaca gracia, justificados gratuitamente, ¿verdad? Esta es una palabra que es don, te regalo, ¿verdad? Mira, es tu aniversario y no he venido con las manos vacías, te regalo esto, ¿verdad? Esta es la palabra que se utilizaba. Y entonces, por si no queda claro, la palabra gracia tiene como significado un don inmerecido de Dios que nos da la salvación que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos, que es el castigo de nuestros pecados. Así que en este versículo, para que quede la idea diáfanamente clara, se repite 2 veces seguidas el mismo concepto. ¡Ey! Que es un regalo, que es un don de Dios, que es por gracia, que es gratuito, que es porque te amo y te lo doy, ¿vale? Este es el mensaje del versículo 24. Y esto es posible por la redención
que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos la redención, implicaba, es comprar, rescatar un esclavo para darle la libertad. Y esto es lo que Dios está haciendo en Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, es lo que Él está haciendo por nosotros. Va a pagar un altísimo precio porque hemos sido redimidos no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue voluntariamente destinado, porque Él estaba completamente de acuerdo con el Padre y con el Espíritu, en ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él ya sabía, al crear el ser humano, que el ser humano al final se iba a rebelar y que Él iba a tener que redimirlos, salvarlos con su propia vida, con su propia sangre. Porque la sangre, siempre en la palabra de Dios, es un símbolo de la vida. ¿Vale? La sangre derramada es la vida que ha sido quitada, que ha sido entregada, que ha sido ofrecida y presentada en sacrificio. La vida perfecta, inmaculada, sin mancha ni pecado del Hijo de Dios. Así que, otra palabra importante, redención en Cristo Jesús. Efesios nos dirá en su prólogo que en Él, en Jesucristo, tenemos la redención, es decir, el perdón de pecados por su sangre. ¿Verdad? Y explica, en un sentido, Efesios explica esta frase de Romanos. Versículo 25. Versículo 25. Dios, a Cristo Jesús, a su Hijo amado, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia, vuelve a repetir en el versículo 26, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica, a fin de que el ser humano no tenga motivo alguno, razón alguna, ni que nos volviéramos locos, deberíamos vanagloriarnos nunca delante de Dios ni delante de nadie de que somos salvos. Agradecerlo sí, vanagloriarnos nunca jamás. Esto es lo que está diciendo Pablo de aquí, desde este versículo hasta el final. Entonces, el versículo 25 tiene otro concepto muy importante. Mirad, hay un autor que yo os recomiendo, que es Packer, J.I. Packer, que es un autor muy bueno, ¿no? Un hombre de Dios contemporáneo nuestro, que ha escrito teología, que ha escrito en la línea teológica que es la propia, la nuestra propia, de nuestra Iglesia, en una línea pues protestante, evangélica, reformada. Y él dice, si tuviera que resumir el mensaje del Nuevo Testamento en 2 palabras, yo diría que hemos sido adoptados por medio de la propiciación. Adoptados, propiciación. Las 2 palabras que resumen el mensaje de salvación del Evangelio y del Nuevo Testamento. Y aquí encontramos esta palabra, propiciación. La propiciación es un sacrificio que aplaca la ira de Dios, la santa y justa ira de Dios. ¿Vale? Es un concepto que también utilizaban otras religiones, pero en el caso nuestro no la vamos a fundamentar en la mitología griega, en los dioses del Partenón, sino que la vamos a fundamentar en el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento nos hablaba de propiciación, que viene a ser un sinónimo de expiación. ¿Vale? En el Antiguo Testamento veréis que aparece mucho más frecuentemente el término expiación. Expiación es cubrir los pecados con la sangre del sacrificio. ¿Vale? En el lugar santísimo del templo estaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, es decir, contenía las tablas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y había 2 copias, una la de Dios y otra la del pueblo, ¿no? Porque todo pacto, ¿no? Es como cuando firman un contrato, siempre hay una copia, para que tú puedas ver el compromiso que has tomado, lo que has firmado. Y el pueblo firmó aquellas tablas
con sacrificios de sangre y con juramentos solemnes delante de Dios de que iban a obedecer la ley. Y en el arca de la alianza, que había también un cuenco de maná y había también la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley. ¿Qué sucedía? Pues que las tablas de la ley eran un constante recordatorio de que el pueblo era pecador, porque habían dicho que iban a obedecerlas, pero no las obedecían. Y entonces, una vez al año, el sumo sacerdote hacía el día de la expiación, el Yom Kippur. Kippur quiere decir expiación, ¿vale? Y Yom día. Entonces, el Yom Kippur, el sumo sacerdote hacía un sacrificio sobre un macho cabrío, imponía las manos, cargaba en él los pecados y lo llevaban lejos, lo más lejos posible, a un lugar perdido del desierto, como símbolo de que necesitaban que sus pecados se alejaran de ellos. Y el otro lo sacrificaba y con su sangre entraba en el lugar santísimo, y sobre el arca de la alianza, la parte de arriba del arca de la alianza de oro, tenía como unas molduras, era como una bandeja con molduras, con bordes. Y allí rociaba la sangre del sacrificio de expiación de los pecados del pueblo de Dios. Y esto es un símbolo de lo que hizo Jesucristo en la cruz, que Él derramó cargó nuestros pecados como aquel chivo expiatorio que era enviado al desierto, pero también derramó su preciosa sangre para que esa sangre de su perfecto sacrificio por los pecados fuera rociada sobre el propiciatorio delante del Señor para aplacar la santa y justa ira de Dios por los pecados, que una vez ya han sido pagados con la muerte de Jesús y purificados, borrados, cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, Dios ya no nos los va a reclamar nunca más. Han sido perdonados, hermanos. Cuando Jesús moría en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, tetelo yetai. Pagado está. Era la frase que se ponía en las facturas contemporáneas de Jesús. Pagado. Ya está cumplido, está consumado, está pagado. Así que tenemos aquí esta preciosa palabra, propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Todo esto qué hace? Pues manifestar que la salvación es de Dios, que el único justo es Dios mismo y su Hijo Jesús, y que ellos son los justos y los que nos justifican, porque Jesús nos reviste de su justicia. No solo ha pagado nuestros pecados, no solo ha derramado su sangre para cubrir nuestros pecados, sino que también nos reviste de su justicia, de una vida de perfecta obediencia a Dios, a su santa voluntad y a su santa palabra. Y Dios nos reviste de este manto de justicia precioso, perfecto, de Jesucristo. Por esto, el Apocalipsis nos habla de que estaremos vestidos con vestiduras finas, de lino blanco, puro y resplandeciente, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Así que debemos decir con Pablo que ¿dónde pues está la jactancia? No, esta sería la implicación. Hemos visto hasta ahora la esencia de la justificación por la gracia de Dios y por medio de la fe. Pero ahora Pablo va a sacar sus conclusiones. Dice, mirad cuáles son las implicaciones de esto. A ver, ¿dónde queda lugar para la jactancia humana? Dice Pablo. ¿Cómo podemos vanagloriarnos delante de Dios de nuestra salvación? Queda excluida, dice él. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque la fe también es un don de Dios, también es gracia de Dios. Concluimos, pues, versículo 28, que el hombre es justificado por medio de la fe sin las obras de la ley, por la gracia de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Podemos vanagloriarnos? No. Podemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos hacer. Gloriarnos en Él todos los días de nuestra vida, darle gracias, darle la gloria y glorificar a Dios con nuestras vidas en las que haya humildad y en que en ningún momento, ¿verdad, hermanos? A veces yo creo que hemos podido verlo o sentirlo o caer nosotros mismos en este error. Hemos podido dar la impresión de que nosotros somos más que otras personas que no tienen la salvación. Que nosotros, claro que sí, tenemos un tesoro de un valor infinito, pero que esto no nos lleve a la vanagloria y al orgullo y a la soberbia, sino a la humildad y a compartir este maravilloso tesoro con todo el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, para que otros puedan también encontrar la bendita salvación y justificación que nos da la paz y el gozo del Señor y que es por gracia. Y despertar la fe con nuestro testimonio, con nuestras humildes palabras, intentar despertar la fe y la gratitud en aquellos que nos escuchan. Y eso no lo verán si en nosotros hay altivez, orgullo espiritual y soberbia. Lo verán cuando haya mucho amor y humildad para compartir, poniéndonos exactamente a su mismo nivel, porque lo estamos. Somos humanos, pecadores, y hemos sido bendecidos con esta maravillosa salvación, por lo cual siempre, todos los días debemos estar muy agradecidos. Que el Señor os bendiga. Amén.